enlazo con Eliezer Budasov, él es periodista y escritor, y lo invité para hablar del fenómeno que representa Nayib Bukele ahí en El Salvador. Hubo elecciones este pasado fin de semana, arrasó Nayib Bukele, logró la reelección, cuando por cierto no podía constitucionalmente reelegirse. Bueno, vamos a hablar y tratar de entender qué es lo que está pasando ahí en El Salvador con Eliezer. Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. A ver, ¿qué está pasando? O sea, este fenómeno de Bukele que pues, se ha vuelto muy popular en todo el mundo porque logró resolver el tema de la inseguridad, ¿no? Sí, él de hecho ya era un presidente popular antes de que resolviera el problema de la inseguridad, ¿no? Tal vez tú te acuerdas que él un poco después de asumir la presidencia, por ejemplo, se sacó una selfie en la ONU, Ujú. había hecho cosas como lo del Bitcoin, era un presidente que ya había cambiado un poco la imagen de El Salvador hacia afuera, un país que era conocido sobre todo por la brutalidad de sus pandillas y por la desesperación de sus migrantes, pero definitivamente lo que consolidó su popularidad es haber logrado desarticular a las pandillas de su país. Ahora, lo controversial, Eliezer, es que lo hizo sin respetar los derechos humanos, así de claro, ¿no? No solamente eso, sino que, digamos, ahora es muy difícil disociar la imagen del Bukele que tenemos, que ha hecho mucha campaña, digamos, con las imágenes de los pandilleros, de la cárcel más grande, con su discurso de mano dura, pero no hay que olvidarse que durante los primeros años de su mandato, él había logrado ya efectivamente reducir los números de homicidios en El Salvador, pero lo hizo a través de otro método que ya habían utilizado gobernantes anteriores, que es básicamente negociar o pactar con las maras, con los grupos criminales. Esto ha sido denunciado, digamos, no solamente por el Faro, sino que forma parte de una denuncia de la Fiscalía de los Estados Unidos y formaba parte, son documentos oficiales que formaban parte también de una causa en la Fiscalía de El Salvador. O sea, está, digamos, bastante probado de que su gobierno mantuvo un diálogo abierto con estos grupos criminales y funcionó, ¿no? Lo que sucede es que después cambió hacia el régimen de excepción, que es lo que impera en este momento en El Salvador. Ahora, dime una cosa, en términos de números, si no mal recuerdo, bajó la tasa de homicidios dolosos de más de 100 por cada 100,000 habitantes a creo que un dígito, 7 u 8, ¿no? Es que sí es muy impresionante ese dato, ¿no, Eliezer? No, sí, efectivamente es muy impresionante y un poco como tú decías recién, él hizo una política con el régimen de excepción de tierra arrasada, ¿no? Sí. Eso significa A que, ver, digamos, explícanos claro. esos, Eliezer, ¿qué es eso de la tierra arrasada? Mira, es que en los hechos, el régimen de excepción es una figura constitucional en El Salvador que permite Sí, suspender momentáneamente garantías de los ok. ciudadanos Ujú. para casos de disturbios del orden público, tempestades, digamos, pandemias, ¿no? Entonces, eso suprime, por ejemplo, derechos como el derecho a la defensa, ¿no? Todos los límites y garantías al uso de la fuerza del Estado que imperan habitualmente, digamos, en una democracia constitucional, están suspendidos momentáneamente. Esa es una medida que él la puede aplicar por 30 días y prorrogar por 30 días más. Ya van casi 2 años de régimen de excepción y en los hechos esto significa que la policía y el ejército, y así te lo explican los salvadoreños, puede tener a cualquiera por cualquier motivo. No, Ujú. lo que hay, obviamente, por números que ha dado el gobierno, son 75.000 personas y más detenidas bajo régimen de excepción y hay miles y miles de denuncias de detenciones arbitrarias, de torturas, de abuso de la fuerza, que son las consecuencias. Por eso digo tierra arrasada, ¿no? Tú avanzas con todo sin mirar nada, sin tener ningún tipo de límite y eso te permite efectivamente llegar a un resultado, ¿no? Ahora, el tema es cuál es el costo de eso y qué se está haciendo para revertirlo. No, claro, porque hablar de 75,000 personas presas en un país, si no mal recuerdo, de 6 millones de habitantes, es como si aquí en México hubiéramos encarcelado pues, a un par de millones de personas. Es una barbaridad. Es tal cual. En este momento El Salvador es el país con la tasa de encarcelamiento más grande del mundo. Exacto.
y en unas condiciones carcelarias, por cierto, tremendas. Sí, bueno, porque lo que pasa es que al suprimirse la garantía, también, digamos, hay que recordar que Nayib Bukele viene del mundo de la publicidad, él es Sí. un gran publicista y todo se convierte en carne de campaña, digamos, no en carne Sí. de publicidad. Y entonces en un momento él quiso hacer más cifras, hizo una cosa también que ha provocado, digamos, la ruptura del tejido social en algunos rincones del país, que es esto de poner un teléfono de denuncia anónima. Y claro, una persona que sale denunciada ahí, lo que te dicen los especialistas es, se la llevan y después vemos, digamos, ¿no? Pero después entras en una situación de absoluta opacidad de los procesos judiciales, entonces es muy difícil este régimen de excepción en el sentido que no sabes si te cae encima el régimen de excepción, si un vecino te Ujú. denunció por alguna pelea anterior o lo que sea, prácticamente quedas, digamos, como imposibilitado o a merced por completo del Estado. Ahora, Eliezer, pues tremendamente popular. O sea, la gente estaba tan desesperada en El Salvador que ha estado dispuesta a apoyar pues este régimen de excepción, mano. No, absolutamente. De hecho, ese es uno de los principales problemas de la democracia en este momento, ¿no? Ujú. Y creo que una de las grandes habilidades de Nayib Bukele ha sido convencer a una gran parte de la sociedad de que la eficiencia del Estado es incompatible con, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Sí. Eso no es así, o sea, tienes un montón de especialistas que te dicen, pero claro, hay otros caminos que son más largos y más complicados, digamos. Hay que ver qué es lo que sucede ahora en este segundo mandato de él, si empieza a perder popularidad, porque claro, las condiciones económicas del país no han mejorado, ha mejorado la seguridad, pero las condiciones que hicieron posible el surgimiento de tanta delincuencia se mantienen intactas, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer cuando de pronto mucha gente tenga una persona detenida inocentemente, digamos, Claro. en las cárceles del régimen? ¿Qué vas a hacer cuando no alcance para comer? Ese es el estado que se viene ahora y es lo que tenemos que mirar, digamos, ¿no? Ahora, me quedan 3 minutos, Eliezer, y quisiera dedicárselos a lo ocurrido el domingo pasado. Impresionante los resultados de la elección. Primero decir que constitucionalmente él no se podía reelegir y le varió un sorbete y cambió ahí unas cosas y, en fin, platícanos de esto. Mira, en realidad, digamos, impresionante, ya se sabía obviamente que iba a ganar por un amplio margen, lo daban todos los sondeos, pero hasta ahora no hay resultados oficiales del escrutinio. Lo que tenemos es lo que ha dicho el presidente Nayib Bukele 2 horas antes de que el Tribunal Electoral dijera algo, que dijo ha Sí. ganado por 85% y tiene, digamos, como la gran mayoría de los legisladores de la Asamblea. Lo cierto es que era evidente que iba a ganar Nayib Bukele, pero él ha puesto todo el aparato del Estado, digamos, bueno, a favorecer obviamente, digamos, a su partido, pero más allá de eso, el Tribunal Electoral anunció, creo que ayer o antes de ayer, que tienen que volver a contar el 30% de los votos de la elección presidencial y el 100% de los votos a diputados, ¿no? Ok. Entonces, mientras que él ha, digamos, anunciado esta diferencia abismal, realmente todavía no hay un resultado definitivo. Obviamente lo favorece, pero digamos un poco lo que pasó en la elección también muestra cómo ha perdido la imagen, ¿no? O sea, no se ha preocupado tanto por dar una imagen de, bueno, esto es legal, esperamos al resultado del Superior Claro. Tribunal, del Tribunal Electoral y decimos tal cosa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un anuncio también de la consolidación de un régimen definitivamente autoritario, como mínimo, digamos, de partido único, de concentración del poder de forma abrumadora. Dime una cosa, ¿cómo le hizo legalmente para reelegirse si estaba prohibido por la Constitución? La Constitución prohíbe la reelección, digamos, en 6 artículos diferentes, digamos, ¿no? En algunos de manera muy directa y en otros de manera indirecta. Básicamente lo que hicieron fue forzar la interpretación de uno de estos artículos que prohíbe, digamos, y supuestamente sacar licencia 6 meses antes y obviamente, digamos,
el poder judicial en el país está, digamos, dominado por el buquelismo. Entonces, el Superior Tribunal Electoral no del todo, pero ya había anunciado que iba a respetar la decisión que tomara la Sala de lo Constitucional, ¿no? Es del oficialismo. Entonces, básicamente, forzó una interpretación que a nadie le cierra, pero la justicia avaló esa interpretación. Entonces estamos, pues, que El Salvador, que es un pueblo muy cercano, desde luego un país muy cercano a México, está claramente en el camino de, tú decías, de un régimen autoritario, me atrevería a decir, de una dictadura. Sí, o sea, todos los compañeros salvadoreños hablan digamos, los del periodismo independiente hablan de dictadura, porque se han eliminado los mecanismos de contrapesos para evitar la concentración y los abusos de poder que son característicos de una dictadura, ¿no? Una Claro. moderna, una con votos avalada numéricamente, ahí tenemos que empezar a estudiar qué es este tipo de forma de dictadura, pero definitivamente es una dictadura moderna. Sí, pues sí, una dictadura popular basada en resultados muy impresionantes en materia de seguridad, con una sociedad ávida de cambiar sus libertades porque exista orden, porque exista seguridad, en fin, vieja historia, hay que decirlo, Eliezer, vieja historia. Sí, tal cual. Un problema además en todo el continente y un desafío, ¿no? Y justamente las cosas no son tan blancas ni negras, sino hay gente que tiene razones muy válidas, como tú dices, para apoyar, digamos, Claro, un gobierno como el de Bukele, porque les ha cambiado la vida la desaparición de las pandillas en su barrio, ¿no? Lo que hay que hacer es totalmente. pensar, bueno, este presente que está hipotecando a futuro y trabajar sobre eso, ¿no? Pero fíjate, del corto plazo ya empiezan a salir los buquelistas por toda América Latina, ¿no? Que quieren replicar este modelo que a lo mejor funciona en un país chico, acotado como El Salvador, pero hombre, hacerlo, el presidente de Ecuador ya lo dijo que también quería algo así, y ya es otra la escala, ¿no? Pero claro, lo que tú dices es claro, ¿no? Porque hay una cantidad de políticos que dicen, acá tenemos que hacer lo que se hace, digamos, Sí, en El Salvador. Pero bueno, tienes un territorio, digamos, El Salvador, que es el más pequeño de Centroamérica, tienes sí. una población reducida, hay que entender que unas medidas así se pueden hacer en determinadas condiciones de posibilidad. Claro, totalmente. Eliezer Budasov, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros para entender este fenómeno llamado Nayib Bukele. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias y gracias a usted por habernos acompañado. Les adelanto que mañana en nuestra edición de fin de semana vamos a recuperar el programa que hace algunos años hicimos con la grandísima actriz Elena Rojo, quien tristemente falleció esta semana, bueno, el fin de semana. Mandamos una condolencia a toda su familia, a todos sus amigos, y pues para darle un pequeño homenaje repetiremos este programa de Elena Rojo y sus 3 películas favoritas. Muy buenas noches.